Vale. Buenas tardes a todos. Voy a dejar grabado la presentación. Luego lo que dejo es un trabajo en grupo, ¿vale? Cada uno de vuestros grupos, ¿vale? Tenéis que desarrollar la actividad, ¿vale? Entonces, en esta actividad la vamos a hacer más en directo, ¿vale? Entonces, lo que os voy a explicar, pues lo que dice el enunciado. Esto lo habéis descargado del campo, ¿verdad? Vale. Y coincide lo que estáis viendo con lo que tenéis delante. Bueno, voy a quitar un momentín el timbre al teléfono, por si alguien nos incorpora. Bueno, pues aquí la primera, lo que tenemos que hacer son, por un lado, la EDT, que os lo he contado ya en el tema de alcance, ¿no? ¿Es así? Hemos hablado largo y tendido sobre la EDT ¿vale? Y os di unas pautas. Ahora las volvemos a recordar. Y luego hemos visto en el tema de cronograma y en la parte de presupuesto hemos visto las fórmulas que hay del método de valor ganado, que también habéis visto con Noelia Calvar. Y más o menos conocéis cuál es la mecánica para hacer estos cálculos. Son esos dos puntos lo que tenemos que conseguir. Entonces aquí nos habla, buenas tardes, Elvira. Nos da un contexto, ¿vale? A partir del cual es un proyecto para instalar una CRM, ¿vale? Una especie de base de datos, bueno, base de datos o algo más, una herramienta de gestión de clientes. Y nos piden diseñar la estructura de desglose de trabajo y luego nos dicen que nuestro presupuesto, aquí está el kit, el presupuesto para este proyecto es de 25.000 euros y un plazo de ejecución de 12 meses. Entonces, bueno, se hace un control trimestral, es decir, que vamos a aplicar el método del valor ganado cada 3 meses para calcular las desviaciones en tiempo y coste, los rendimientos también y las proyecciones, que son cómo terminará el proyecto en términos de tiempo y de coste. ¿Vale? Y estas, en la vida real, ya os he contado que medir estas desviaciones sirve para aplicar correcciones, para controlar el proyecto. ¿Vale? Lo que no se puede medir no se puede controlar y lo que no se puede controlar pues no se puede mejorar ni arreglar. ¿Vale? Entonces, aquí en el mes 3 con un control trimestral, perdón, que se me va, en el primer control que hacemos en el tercer mes, ya hemos trabajado y hemos generado un 20% del valor previsto, ¿vale? Y teníamos, bueno, del valor total. Y del valor previsto, teníamos previsto un 25%. ¿Vale? Esto es lo que teníamos, lo que tenemos y esto es lo que teníamos. Por lo tanto, aquí ya veis que lo que teníamos planificado es más que lo que hemos hecho. O sea, que vamos con retraso, ¿no? Y esto es lo que hemos gastado. Hay que mirar luego, calcular si el valor que hemos generado supera al coste. ¿Vale? Entonces, para eso tenemos que hacerlo para el mes 2, para el mes 6, mes 9 y para mes 10. ¿Mm? Y entonces, a partir de todos estos cálculos, los datos que nos dan, tenemos que rellenar estas tablas. Simplemente el ejercicio consiste en que rellenéis estas tablas. Podéis hacerlo a mano porque queda mucho mejor argumentado o incluso podríais recurrir a herramientas como Microsoft Project y establecer la línea base en el tiempo, ¿no? Y podréis añadir nuevos pantallazos. Y a partir de ahí también rellenarlo, que es como se hace hoy día. Pero tenemos las fórmulas. En la carpeta de documentación os voy a compartir.
otro documento, si es que puedo. Sí. A ver si me deja. Vale, ¿estáis viendo este cuadrito? Es un cuadrito muy feo, muy escueto, no tiene muchos colores, pero viene muy bien resumido y muy bien condensado. Esto lo he subido a la carpeta de documentación, ¿vale? Aunque en el PowerPoint está también pone lo mismo, pero en otros colores, ya cada uno como mejor se apañe. Y lo que voy a hacer es enseñaros las primeras pautas, ¿no? Del ejercicio. A ver si encuentro la ventana de Zoom aquí. Aquí ya lo estoy viendo. Vale. Entonces, aquí ahora que lo veis, bueno, pues tenemos aquí un resumen, ¿no? Lo que dice el enunciado. Ya he puesto un poquito más negro sobre blanco, ¿no? Bueno, pues esta es la definición inicial del proyecto, 25.000 euros, que es lo que tenéis que tener como valor del back y del valor planificado, el plan de value. Plazo de ejecución 12 meses y el alcance, bueno, lo define el briefing. Entonces aquí os refresco. Esto lo hemos visto en clase, pero os vuelvo a enseñar la diapositiva. Aquí tenemos los componentes de la BDT, la cuenta de control, paquetes de planificación y por último están los paquetes de trabajo. Cada componente de la EDT debe tener como mínimo dos paquetes de trabajo cuando lo descomponemos, si no, no estamos descomponiendo, estamos haciendo una copia, ¿no? Del segundo nivel. Si no podemos descomponer, entonces eso es un valor, ya es un elemento final del árbol. ¿Vale? ¿Entendido? Vale. Perfecto, Elvira hasta aquí. Y Nidia también. Vale. Esto es una de las pautas para dibujar la EDT. Vale. Y luego aquí, vamos a ver, en esta otra diapositiva os di más pautas. A ver si me deja ahora para poder poner el bolígrafo. Vale, bueno, las unidades de estimación tan pequeñas como se pueda, cuanto más pequeña sea, más granular, mejor se puede manejar, ¿vale? Que sean tareas independientes, no mezclar las cosas, ¿vale? Cuando hacemos las distintas tareas, las que se descompone el trabajo. Tener en cuenta que esto, cuando nosotros dibujamos la EDT, lo que queremos es tener un esquema para presentar a otras personas de forma fácil y sencilla, no lo que quiero yo comunicar. Mejor que darle un texto, 20 páginas explicando lo que hay que hacer, le doy un dibujo y se lo cuento y con el dibujo me está entendiendo y me puede seguir mejor. ¿Vale? Esto de aquí dice tener en cuenta la posibilidad de reutilizar el código. Esto quiere decir para cuando en implantación de software, proyectos tecnológicos que llevan desarrollo, muchas veces se reutiliza código de otros proyectos. Y eso no quiere decir que ese trabajo no se haga. Eso lleva también su trabajo. Hay que leérselo, mirar si nos vale, adaptarlo, retocarlo. Lo pongo aquí porque en muchos manuales de la Yapen Book te lo recuerda, ¿vale? Y es verdad, aunque reutilicemos cosas, eso también es trabajo. ¿Vale? La EDT no debe tener más de 100 o 200 elementos. Lógicamente, contra más elementos tenga, pues menos expresivo es, ¿no? Al final es casi presentar las 200 páginas de texto. Es demasiado complejo.
Entonces, igual que sería lo bueno dividirla y hacer una EDT por cada fase, cosas así, para no dar todo que sea difícil de interpretar y de leer. Y luego debe tener tres o cuatro jerarquías, ¿no? Como un árbol, como si fuera un árbol genealógico, pues no poner antepasado más allá de cuatro generaciones, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Tres o cuatro niveles de profundidad y luego cada fila, pensar en un árbol genealógico, cada generación que no tenga más de cinco o nueve miembros, ¿no? Eso es lo que me refiero con el ancho. Aquí, ¿cómo lo justifica? Pues según los neurólogos y los expertos en el cerebro humano, dicen que la capacidad de memoria a corto plazo está restringida a entre 5 y 9 elementos. Cuando tengáis más años, lleguéis a mi edad y tengáis en la cabeza tantas cosas, probablemente se reduzca a menos elementos. Y a mí se me escapan ya los elementos. Ya me veis que se me olvidan muchas cosas. ¿Vale? Entonces, bueno. Cuanto más cantidad de elementos terminales tengamos, pues lógicamente vamos a tener menos tiempo para dedicar a cada uno de ellos. Cuanto más elementos hay, pues hay que repartir el tiempo entre más gente y tocan a menos atención, ¿no? Eso es como es lógico. Bueno, entonces, acordar esto, si queréis, podéis añadirlo. El diccionario de la EDT, si queréis haceros de cada uno de los paquetitos de trabajo, tener un pequeño registro. Que si le dais con Microsoft Project, si le dais a un paquete de trabajo o una tarea, le dais doble clic, se abre una tablita para meter datos y tiene unos pocos que ha metido el fabricante, Microsoft, pero podéis añadir más, ¿vale? Más propiedades para tener apuntado pues, cositas acerca de ello, que sea útil. Y aquí yo, bueno, como no se os iba a ocurrir, a lo mejor los paquetes de trabajo, ¿no? Que tuviera, que se os pudiera ocurrir. Podéis sacar una captura de esta pantallita, ¿vale? Que es un proyecto, bueno, aproximadamente, podemos decir, real. Veis que lo he enumerado, lo he puesto en nivel uno, 2, luego lo he puesto en fase tarea para tener la numeración. Y esto lo que conllevaría la implantación de muchos software, más o menos. Y bueno, yo me he inspirado, pues como es el programa de una CRM, pues os hice un pequeño ejemplo de qué paquetes de trabajo podría llevar un CRM, ¿vale? No siempre es así, esto es aproximado, depende también del proyecto. Esto lo he hecho yo pues con mi memoria de la experiencia, pues se me ha ocurrido de haciendo paralelismo con cosas del pasado y os saqué esta pequeña lista, ¿vale? ¿La habéis sacado el pantallazo? Por si queréis patearlo de modelo, o lo dejo luego abierto. Vale. Luego os pasaré la presentación en la corrección. ¿Vale? Esto es más o menos. Podéis ponerle más, menos, según nos guste, o como digo yo, os digo siempre, vamos a aprovechar que estamos en el siglo XXI, ya hemos pasado más de un cuarto del siglo XXI y tenemos la inteligencia artificial y si se lo pedís seguramente os haga algo muy chulo. ¿Eh? No le digáis que os haga DPT, pero sí, ¿qué paquetes de trabajo conllevaría? En vez de preguntárselo a vuestros expertos, pues os podéis preguntar al experto virtual. Y aquí tenemos una EDT. Así sería. Yo he hecho este ejemplo también. He hecho estas cuentas de control, ¿vale? Estos subpaquetes y este es el elemento final. Esto, como no se pueden descomponer, pues no tienen hijos. Para no hacer una réplica del mismo entre los hijos y este, que era un poquito más complejo, se ha subdividido en tres. Si veis que los he enumerado, veis cada uno según la jerarquía en la que está. Este me parece que pone 6.1 de 6.2, que son la parte del cierre, etcétera. No os he contado en clase algunos jefes de proyecto e incluyen también un paquete que es la gestión del proyecto. ¿Vale? Cobra, mete en el presupuesto el coste de gestionar el proyecto. ¿Vale? Muchas veces lo veréis que hay la política, muchas empresas o jefes, directores de proyecto que cuando hacen el presupuesto meten su coste.
lo que han invertido ellos o lo que invierten ellos en gestión de proyectos, que un porcentaje hacen un paquete de trabajo y es una buena práctica, pero no se nos olvide cobrar también el trabajo del jefe del proyecto. Otras veces se mete como coste indirecto. Exactamente, un 10-20% del total de horas, como dice Álvaro. Veo que te has leído bien el temario. Muy bien. Bueno, pues esto sería, no la plagiéis, de esto no saquéis, intentaros poner las fotos más bonitas. La parte que la mía es muy fea, ¿eh? La que acabo de hacer. Seguro vosotros hacéis una mejor, ¿eh? Con más presentable. Entonces aquí tenéis lo mismo que la hoja que os he subido a la carpeta de documentación. Os he puesto aquí las fórmulas, ¿vale? Un resumen. Y tenéis esto, lo tenemos en las presentaciones de los temas de, no me acuerdo el número del tema, veis como mi memoria en la misma, pero creo que son el 3 y el 4. El 4 vamos por el 5A, creo que era costes y el anterior era cronograma. ¿Vale? Pues estas fórmulas son las puse, las repasamos. ¿Vale? El AC es el costo real, el coste que llevamos empleado. Acordaros que os hablé de la diferencia de costo y gasto. ¿Eh? Y aquí tenemos coste presupuestado del trabajo programado, coste real del trabajo realizado, son ya unas variables un poco más avanzadas, los pongo aquí por si se hiciera falta. ¿Mm? Y aquí tenemos esto, la variación del cronograma, el valor planificado menos, o sea, el valor ganado, el valor que hemos generado menos el valor que teníamos previsto haber generado en un punto del tiempo. Luego está la variación a la conclusión. ¿Cuánto, si no hacemos nada, cuánto se habrá desviado al final? Y el presupuesto, ¿Mm? cuánto ha variado el costo en el momento actual. Y luego tenemos los índices de rendimiento. No me gusta a mí mucho, porque queda muy bien, queda muy preciso, ¿no? Cuando decimos que vamos con sobrecostes, y ya os he dicho que siempre nos van a preguntar, ¿pero mucho? Entonces dices, sí, bueno. Entonces, según nos convenga, decimos que hemos gastado un 80% o que solo tenemos un déficit de un 20%, según nos interese. Si el déficit, según lo podemos maquillar, a los oídos suena mejor. Y el desvío igual. Si llevamos un cumplimiento del cronograma del 80% o un retraso del 20%, es lo mismo. Pero según lo que digamos primero, ponemos el foco, ¿no? En una cosa u otra. Entonces, normalmente poner el foco en lo más positivo para vosotros. Si es al contrario, si sois el cliente y lo que queréis es echar la bronca porque hay un desvío, pues ponéis el foco en que lleváis un retraso del 20%. No decís que has cumplido el cronograma del 80%. Como yo cuando soy el cliente lo que hago es echar la bronca y digo, te has retrasado un 20%. Y en la otra parte, si estamos en la parte del jefe de proyecto, pues normalmente lo que diremos es que hemos cumplido un 80% del cronograma o un 80% del presupuesto. ¿Lo entendéis? Pues eso se hace con los índices de rendimiento, ¿vale? Pero lo importante es que nosotros nos demos cuenta si vamos muy mal, ¿no? O muy bien, eso cuando lo explicamos, pero nosotros tenemos que tomar medidas para intentar corregir eso. Entonces, bueno, pues mediante esta fórmula, el TCPI, tenemos que calcular cuánto tenemos que aumentar el CPI o mejorarlo para que el trabajo por completar pues se ajuste al presupuesto, ¿vale? Tenemos que defenderlo. Entonces, estas son las proyecciones. ¿Cómo va a estar el proyecto en un futuro? ¿Mm? Que son de estas cuatro fórmulas. También las tenéis en el documento de la carpeta de documentación o en las diapositivas anteriores. ¿Vale? Pues en el mes 3 estos son los datos.
Y ya no os voy a enseñar más porque las siguientes diapositivas que tengo son la corrección. Ya os he enseñado la EDT porque era muy fea y la vais a hacer mejor. Pero esto no lo voy a enseñar porque me quiero que echéis unas poquitas cuentas, ¿vale? Entonces, ¿tenéis alguna pregunta? Vale, pues yo sigo por aquí, ¿vale? Sí, la extensión es la que marca el documento, ¿eh? Es rellenar las tablitas que vienen en el enunciado. Sí, no tenéis que contar mucho, tenéis que rellenar las tablas, hacer la EDT y, bueno, si queréis, si os sobra sitio, podéis argumentar lo que os pida, pero hay que ceñirse al contenido, ¿vale? Vale, que lo tengo, a ver si lo tengo por aquí. En el documento, en el Word, ¿vale? Son las tablas, las dos que rellenar, y a ver si encuentro la rúbrica, la extensión. Estará aquí. Son 5 páginas, ¿eh? Las tablas las tenéis en el enunciado, que son estas dos. ¿Vale? Son la tabla que está, las dos tablas que están en la página 4, ¿vale? Y luego hacer la EDT, ¿vale? La EDT la puedes hacer en media página. Os he dado una ayudita para que pongáis los distintos paquetes, pero luego representarla gráficamente, que eso se olvida a mucha gente. Me pasan la tabla en los exámenes o en otros trabajos, pero la EDT hay que representarla gráficamente, ¿vale? Ponemos la EDT y describís eso. La EDT la podéis hacer en 2 páginas, ¿m? Porque describir los entregables principales y todo eso tampoco hay que hacer mucho, es que no es mucho, ¿eh? Elvira no tiene que ocupar mucho. Con las tablas ya las tenéis, eso es media página, la EDT voy a llevar otra y, y bueno, argumentar un poquito los entregables y todo eso, pues hacerlo en otra. No tenéis que rellenar tampoco las 3 páginas, ¿eh? O sea, las 5 páginas. Yo con 3 páginas, 3 y media, os quedaría bien. ¿Mm? Da para poco, pero estoy pidiéndolo poco. No es una actividad que la tengáis que hacer todos los días. En teoría la debemos hacer ahora. Si Elvira, si es que quieres trabajar mucho. Sí, bueno, rellenad las tablas y si queréis ponéis como anexo las fórmulas que habéis utilizado. Yo lo tengo hecho y tengo un poquito más hecho para contároslo, pero, a ver, por ejemplo, os voy a enseñar uno para no daros las fórmulas completas, os lo voy a enseñar rápidamente. Yo lo que lo pasa es que lo he puesto más bonito. ¿Dónde está Zoom? Que os voy a hacer. Os enseño rápidamente, ¿veis? Yo ya sé que me gusta hacer tablitas. ¿Mm? Esto a mí me ocupa una diapositiva, pero vosotros podéis hacerlo incluso lo podéis hacer en Word. Y podéis haceros esto con la letra más pequeñita y hacerlo luego en vez de en apaisado. Los 3 meses os puede caber en una página. ¿Vale? Yo lo he detallado más, ¿vale? Pero lo podéis hacer más pequeñito. No tenéis por qué hacerlo así. Yo lo he puesto así para explicarlo mejor, con colores y cosas, pero vosotros
Podéis remitir y ponerme solo esto y la fórmula ya me lo sé. Esto lo he puesto yo para la corrección, luego explicaroslo. Pero con que pongáis esto, esta parte de aquí, a ver que cojo, ¿dónde está el que no estáis viendo el puntero? Ahora sí, a esto me refiero. Yo he puesto, como que pongáis esto, ya queda bien. Y esto lo podéis hacer, pero más pequeñito. Podéis haceros una tabla si queréis, más pequeñita. Y en un solo folio son 4 meses, me parece. O en 2 folios os puede caber. Mm. Acordad que las tablas siempre deberíais rotularlas, los trabajos, ponerle tabla uno, título, y porque luego en el futuro puede ser un índice. ¿Vale? Vale. Vale. Entonces, ¿estáis preparados? Vale. Pues pongo la grabación en pausa, porque si alguien la quiere ver, se va a aburrir de ver este intermedio. Y bueno, el diccionario de la EDT, si os cabe y queréis haceros solo la estructura, no hacer el diccionario de la EDT uno de cada uno de los paquetes. Podéis comentar, es opcional. Pero si lo podéis comentar, ¿cuál sería la estructura? Entonces, nuestro diccionario de la EDT tendría los siguientes campos: el número, una descripción y ya está. Lo que comento es que el diccionario de la EDT, de Cristian, sí, el diccionario de la EDT, pues con al hacer la EDT. ¿Mm? Podéis indicar eso, pero solo como os he enseñado yo, la ficha, te haríamos una base de datos con los siguientes campos y lo podéis, eso es ya opcional, ¿eh? Lo importante es que dibujéis la EDT, ¿vale? Y podéis decir en la EDT, pues bueno, con que la dibujéis me vale, no hace falta que pongáis todo lo que os he puesto yo. Esa desglose que he hecho yo en una tablita para hacer un pequeño, tener una referencia, lo importante de la EDT es representarla gráficamente, ¿vale? Lo otro que ya os lo he dado, pues lo podéis usar y ponerlo como anexo, lo podéis usar y poner como anexo de las tareas. Sí, sí, solo se dibuja la EDT, Elvira. Y si queréis, luego me habéis cogido la tabla, la podéis poner luego como un anexo. No contaría en las 5 páginas. La podéis poner ahí. Vale. Bueno, pues pongo en pausa la grabación y sigo por aquí. Si me necesitáis, me habléis por el chat, ¿vale? Por si tenéis alguna duda, ¿vale? Ahora ya cada uno con su equipo, pues vais hablando. Dejad el Zoom abierto para hacerme preguntas y trabajad ya cada uno con vuestro equipo, ¿vale? Muy bien, Elvira. No vuelva, efectivamente, que no vuelva a ver si este año consigo que nadie en el examen se le olvide dibujar la EBT. Pues tengo que mirar cuándo es la clase de preparación de examen, pero os estoy poniendo en el foro por áreas de conocimiento.
Algo del Project Libre, sí, lo dibuja, pero es un poquito feo. No me gusta cómo dibujan las EDT los programas. Pero bueno, nos puede dar una pista. Sí, he puesto las preguntas. Lo que no me acuerdo, si os he puesto ya las respuestas de todas. ¿Vale? Y lo que me preguntabas, Elvira, pues comentaremos alguna. No he puesto todavía respuestas, ¿no? Bueno, la voy a ir poniendo para que ya podáis ir corrigiendo y ver cómo va y comentarme durante las clases y en la preparación de examen, comentarme si alguna no la entendéis. ¿Vale? Sobre todo la de la... Hay una que os he puesto de la estimación paramétrica, creo que ya os la habré puesto, es complicadilla de entender. Entonces, bueno, os lo contaré o la revisaremos. ¿Vale? Exactamente. Luego es tedioso, hacerlas todas, pero hay que hacerlas porque son las que caen en el examen. De ahí elegiré 50 de todas las que os estoy pasando, voy a elegir 50 que no va, hay 7 modelos de examen, ya os lo contaré. Y en ordinaria, entonces hay, pues eso, 50 para cada examen. Algunas os van a caer a todos, son comunes o a varios, otras solo caen en el examen, pero de ese juego se coge aleatoriamente para cada examen 50 preguntas. ¿Vale? Pues eso, si podéis hacerlas, hacerlas mejor para que os suenen, porque hacerlas sin haberlo visto solo estudiando es un poquito peor. Por la 10, no sé cuántas tengo ahora mismo publicadas, pero voy a publicar más, en breve. Sí, es lo que pasa. Siempre, como dice un compañero mío, este gobierno los tiene hecho todo muy mal. Solo 24 horas le ha dado a los días. Y con 24 horas no nos da. Y la culpa hay que echársela a alguien siempre, entonces a los políticos. Para eso los tenemos. 129 tengo ahora mismo. Hay 129 ya publicadas. Y pues ya, pues todavía quedan, creo que quedan todavía. Lamentablemente. Pero bueno, es una buena preparación si luego hacéis el examen PMP. Ya no solo para aprobar este examen, sino luego el PMP si os presentáis, ya lleváis un porcentaje alto del trabajo. Intentadlo hacer por las tardes, intentarlo ir haciendo. Os voy a poner más, no me acuerdo cuántas llevaba puestas, pero van unas pocas más. Que Elvira, todavía te queda, hasta la jubilación queda mucho. Yo tampoco pensaba que me iba a poder hacer másters y cosas hace poco. Y aquí sigo haciendo certificaciones y programando y cosas. Bueno, pues si no tenéis dudas y ya lo tenéis bastante encaminado, si queréis, terminamos ya la sesión y próximamente ya tendría que mirarlo porque ya sé que mi memoria no es tan buena como la vuestra. Creo que en esta semana, si no recuerdo mal, corregiremos esta actividad. Así que tenéis unos días para ponerla en grupo, ponerlo bonito, ya como ha hecho Elvira, lo tenían avanzado. Ahora hacer la parte final, de ponerlo presentable y podéis subir la presentación. Creo que era el 14 de mayo la fecha límite. El 14 de mayo, que es la semana que viene, 10 días nos queda para poner lo que allí se está haciendo hoy, para ponerlo en bonito. Entonces, en esa semana
En esa semana, pues os lo corregiremos, lo pondremos en común, ¿vale? Y ya os pongo la calificación. Hola, profe. Esta es para el Sí. 18 de mayo, ¿no? El 18 de mayo es la clase de corrección, ¿verdad? Sí, pues el 14 No, entregáis para 4 días fecha de después. entrega. Dice en las actividades, dice Ah, fecha de entrega. 18 de mayo. Vale, Sí. vale. Vale. Pues lo corregiremos. A ver, que veo aquí mi planificación. Sí, el 20 de mayo tenemos clase de refuerzo, así que el día 20 de mayo la corregiremos. ¿Vale? Mientras tanto, si ha quedado algo en el tintero hoy, no sé si la habéis acabado o falta darle algún retoque, lo podéis hacer y podéis seguirme preguntando. A ver, me ha preguntado alguien por la preparación de examen, ¿no? Me parece antes. Vale, aquí. Yo tengo apuntado el 18 de mayo, la clase de corrección. ¿Vale? Y luego, la semana del 8 de junio veremos el examen, pero si tenéis alguna duda, alguna pregunta que se os atraviese, de las de pregunta test, podéis preguntarme en clase, ¿vale? O por el foro, una que no tengáis. Subir poniendo la respuesta, ¿vale? Para que la podáis ir viendo, ¿vale? No son muy rebuscadas, son de PMP, pero solo es para que os familiaricéis y porque es así como se hacen los exámenes de verificación. Te sabes la teoría, pero luego las preguntas no las asocias rápidamente o te dan varias opciones con lo que tienes en el conocimiento. Incluso teniendo experiencia también algunas veces cuestan. Entonces, lo bueno es estar entrenados, saber de qué hablamos para entenderla, sea más fácil hacer los test, porque hacerlos si en plan jeroglífico egipcio es más difícil de memorizar, pero sí, si lo entendéis, es más fácil de que se os quede la lógica y más que aprender de memoria, aprendéis comprendiendo y sois capaz de contestar razonando. Y me decía Elvira, la corrección de la actividad uno. La de la uno la acabáis de entregar. Y a ver qué os digo. La semana del 11 de mayo tenemos la corrección de la actividad uno, Elvira. Es la semana que viene. La semana próxima, después de clase, corregimos la actividad uno. ¿Vale? Lo pondré en el mensaje que os pongo en el fin de semana, el recordatorio. No, no, sí, son las del examen. Son las dos cosas. Son las que os van a caer del examen y son preguntas del examen PMP. Juan? Por eso os digo que intentéis hacerla y sobre todo comprenderlas para que cuando os caigan 50 de esas preguntas, pues no os pille de nuevas en el examen y lo aprobéis más fácilmente. Y también, pues si las entendéis, vais ya teniendo un conocimiento, un bagaje para hacer luego el examen PMP. Estas son de PMP, lo que pasa es que el juego de preguntas PMP son miles.
Y son 4 horas de examen. En este otro, pues no sé, me parece que es hora y media, quiero recordar, o dos, creo que es hora y media, ¿eh? No es una comunicación oficial la que estoy dando, pues no me acuerdo de memoria. Sí, sí, Marta, de todas las que os voy a poner en el foro dinamizador, 50 os van a caer. Pero yo os recomiendo no daros la paliza, porque si queréis ganar hay gente, conozco gente ha optado a un premio de un récord de los Guinness, pues tiene muy buena memoria, pero no es mi caso. Yo prefiero entenderlas y con inteligencia natural, cuando me caen, pues saber por qué es una y cuál es otra. No saberme de memoria es mucho más tedioso, ¿eh? Y hay una leyenda que dice que el fundador del Estado de Israel, David Ben Gurión, se sabía el capital de Mars de memoria y parece ser que es un libro muy gordo. Pero no, yo por lo menos no soy tan privilegiado. Si alguno de vosotros es tan... Es más fácil, como dice Elvira, es más fácil aprender y comprender que memorizar, ¿eh? Lo habréis comprobado. Mm. Exactamente. Y luego las que falléis, os dais cuenta, tienes memoria fotográfica. Ah, has puesto una coma ahí que está colado. Pero bueno, si las hacéis y las que falléis, veis por qué habéis fallado, las intentéis entender, me preguntáis o le dais una vuelta. ¿Mm? Y ya cuando se os cae en el examen una de esas que ha resultado más difícil, pues ya la tenéis. Esa no se os va a olvidar nunca, ¿eh? Las que hayáis fallado. Porque esas son las que vais a ver por qué las habéis fallado y las vais a entender y esas ya no se os olvidan. Así que es más fácil. Vale. Bueno, pues cerramos por hoy. ¿O tenéis alguna pregunta más? Las últimas preguntas, profe, que aparece allí en el enunciado de rendimiento son para el Sí, mes 9 y 10 nomás, ¿cierto? exactamente, solo el 9 y el 10. Y este es el TCPI, listo. Gracias. Vale. Bueno, buena semana, ¿no? Creo que nos vemos el próximo miércoles, pasado mañana, ¿eh? Elvira, te quiero ver aquí el miércoles. No te despidas tan pronto. Pues el miércoles vemos el siguiente tema, ahí, y entonces ya sí que nos despedimos hasta la semana siguiente. ¿Vale? Bueno, pues espero que no hayáis tenido muchas dudas, por lo que es buena señal. Creo que vais muy bien y lo vais a acabar en fecha. Si lo tenéis antes y lo subís antes, pues me indicáis si lo subís antes. Y ya la versión que entregáis, que no la vais a tocar, me lo indicáis en los comentarios. Con el profesor Paco, ya puedes corregir la actividad. Por alguna vez la corrijo, luego dice, no, si era una versión, dice, era el primer borrador o cosas así. Pues si la subís antes, me indicáis que se puede ya corregir y la voy calificando. Y si no ponéis nada, pues me espero a que llegue la fecha tope. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias a todos. Espero que hayáis avanzado bastante con esta tarea.